Con su permiso, presidente. Adelante. El día de hoy, o un día como hoy más bien, de hace 115 años, se inició la primera revolución con día señalado y hora señalada, por el que consideramos es el padre de la democracia en nuestra nación, Francisco I. Madero. Luego es importante ubicar este hecho porque es para nosotros también la tercera transformación, la independencia, la guerra de reforma y la Revolución Mexicana. La primera del siglo, indudablemente del siglo XX, es la primera revolución que estableció derechos sociales, que se inició con el sufragio, con el lema sufragio efectivo, no reelección, buscando libertad, buscando democracia, buscando justicia social, porque había un régimen dictatorial, un dictador que era Porfirio Díaz y que estaba la riqueza concentrada en muy pocas manos, extrema pobreza. Había más o menos 10 millones de mexicanas y mexicanos y el 90% estaba en pobreza. La gran mayoría no sabía leer y escribir. Y a pesar de eso hubo la decisión de Madero de enfrentar ese régimen, indudablemente que triunfó. Y aquí vale la pena que hagamos reflexión porque son hechos históricos y reflexión de ambos lados, porque fíjense, aquí hay muchos que piensan que nosotros somos herederos de ese régimen. Eso es falso. Nosotros estamos plantados acá para hacer una nueva revolución y por eso se llama la cuarta transformación. Y es una revolución profunda y mucho más profunda porque es pacífica. Por primera vez no es una revolución por la vía de las armas. Y les habla alguien que estaba convencido que no había otra forma de vencer al régimen del PRI si no era por la vía de las armas. Y fíjense dónde terminó de quebrarse el priismo que venía de la revolución. No hay duda que el PRI falló cuando se movió hacia el neoliberalismo. En 1982 se movieron al neoliberalismo, rompieron con el nacionalismo revolucionario y entró el modelo neoliberal con Miguel de la Madrid y a partir de ahí puras desgracias. Vino luego Salinas de Gortari, que privatizó todo lo que tenía o lo que había logrado la revolución en las causas de Villa, de Zapata, en la institucionalidad que estableció Venustiano Carranza, sin duda el que se le opuso después de que asesinan a Madero y a Pino Suárez, se le opuso a Victoriano Huerta. Y por eso les digo ahora a ambas fuerzas políticas de Coahuila, porque ahí en Coahuila todavía está el viejo régimen, todavía la 4T no avanza. Espero no se equivoquen en este proceso que viene para que lo hagan bien y de una vez por todas inicie la 4T en el estado de Coahuila. Bien. Decirles también por qué estamos en un proceso de transformación profunda y por qué ahora celebramos la tercera transformación. Fíjense un dato importante. Esta revolución, que es pacífica, la discutimos con el presidente Andrés Manuel López Obrador si seguíamos la ruta de hacer un llamado a un nuevo constituyente o nos íbamos a recuperar la Constitución de 1917. Como es una revolución pacífica,
teniendo los riesgos de que nos fuéramos a confrontar y que se aceleraran los pensamientos de golpe de Estado, que se aliaran con la derecha internacional y que nos fuéramos a confrontar, resolvimos irnos a la recuperación de la Constitución de 1917, esa que lleva más de 800 reformas y que ahora, de 136 artículos que tiene, le hemos reformado como 110. Nos falta todavía. Y no hay duda de que el centro de las mexicanas, del debate de las mexicanas y los mexicanos, desde que nacimos como nación, ha sido la disputa por el poder, y la diferencia es el poder para quién, el poder para qué, y aquí es donde está la diferencia profunda de la 4T. Ahí sostenemos nosotros como proyecto político que nuestro lema se hizo realidad el 1 de julio de 2018, porque nuestro lema es unidad nacional, todo el poder, pueblo. Y ese no tenemos ninguna duda que se hizo realidad el 1 de julio de 2018, porque el pueblo mexicano se organizó y fue a las urnas a decir basta de privatización de todo, de privatización de la nación, de entrega de la nación al extranjero. Y por eso nos dieron el triunfo con Andrés Manuel López Obrador, y aquí construimos las 2/3 partes, porque nosotros jugamos con las reglas que puso el conservadurismo y que puso la derecha, y con esas reglas les ganamos. Y con esas reglas llegamos al poder, por la simple razón de que se logró conquistar la conciencia de la mayoría de las mexicanas y los mexicanos. Y no hay duda de que es un proceso de transformación. Por eso volvimos a ganar con muchos más votos el 2024 la presidencia de la República, y por eso también ganamos las 2/3 partes en el famoso Plan C que planteó nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, porque tuvimos 3 años de huelga en reformas constitucionales por parte del conservadurismo. Y aquí vale la pena que analicen los que se oponen para qué ellos querían el poder, para qué sirvió tener el poder 36 años y para qué está sirviendo el poder tenerlo solo en 7 años, que se ha distribuido más dinero a las mexicanas y a los mexicanos que toda la historia pasada. De 35 millones de hogares que hay en México, a 30 millones por lo menos les llega un programa social. Nunca en la historia se había dado eso. Ahí no hay duda que vamos bien en la parte social. Nos falta todavía mucho más en la parte económica, porque para volver a instalar la industria que tenía nuestro país vamos a tardar todavía más, ahora que se establece con claridad que la inversión extranjera directa viene en aumento, está rompiendo récord histórico, 41,000 millones de dólares. Significa que el mundo tiene confianza en nuestra propuesta y en nuestro modelo. Pero ¿dónde están los dueños del dinero en México? Todavía tienen su dinero en la banca o en los paraísos fiscales y no se animan a invertir y a generar empleo en México, porque es una clase de dinero. Eres coordinador, cuando Licha habla que no dice nada. A ver si hacen eso cuando suba su coordinador acá. Desde ahí, desde el curul siempre. Bueno, ahí no hay duda que los dueños del dinero en México les falta ser más nacionalistas, más mexicanos, porque esa clase política económica viene a partir de que nació el modelo neoliberal en México.
a partir de que se vendió o más bien se les regaló las empresas públicas, los bienes públicos de la nación a esos empresarios que se enojan porque se les dice la verdad, pero que necesitamos que cambien de pensamiento y arriesguen generando empleo, porque no hay duda de que el empleo es el que más ha ayudado a sacar a las mexicanas y a los mexicanos de la pobreza. Y el modelo nuestro es el que ha sacado a las mexicanas y mexicanos de la pobreza. Aquí debo de decir autocríticamente dos cosas que son importantes, que nosotros las valoremos los de la 4T y las llevemos en acción práctica a fondo. Uno, no hay duda que nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador fue ejemplo de integridad, un hombre incorruptible, porque una de las causas que nos puso en el poder es el combate a la corrupción, porque sostengo que la corrupción es el engranaje principal del modelo neoliberal que estamos destruyendo. Y por eso la 4T debemos de cuidarnos al máximo de no caer en esa práctica que no es de la revolución de la 4T, el tema de la corrupción. Hay que luchar contra eso como lo hizo el presidente, como lo está haciendo Claudia Sheinbaum. Otro problema grave que debería de hacer autocrítica para la oposición, para la derecha, es el problema de inseguridad. No hay duda de que en el modelo neoliberal hubo complicidad de la delincuencia organizada con el Estado, a tal grado que el secretario de Seguridad Pública era el que tenía vínculos con la delincuencia organizada y combatía a unos grupos para favorecer a otros. Y es el que está ahora preso en Estados Unidos, sentenciado por esos crímenes. Y no hay duda de que en México esa descomposición, esa complicidad del Estado con la delincuencia es la que más trabajo nos está costando. Todos los días del sexenio de Andrés y lo que va de Claudia, le dedican por lo menos 2 horas diarias a esa reflexión. Y aún no podemos encontrarle la ruta para acabar en definitiva con la delincuencia. ¿Por qué ocurre ese fenómeno? Pues por la gran cantidad de pobreza que generó el modelo neoliberal, porque no combatió las causas, porque se hizo cómplice de la delincuencia. Por eso requerimos que hagamos una reflexión profunda desde la 4T, hagamos un balance en qué hemos avanzado hasta ahora y qué nos hace falta para profundizar más la revolución pacífica de la Cuarta Transformación, que sin duda es la que quiere el pueblo de México. Así es. Por eso, amigas y amigos, los invito a que este aniversario, al 115 aniversario, le dediquemos reflexiones profundas, porque son hechos históricos y aquí se definen las cosmovisiones y la visión de la patria. No hay duda de que nuestros héroes como Zapata, como Villa, Madero, Carranza, Aquiles Cerdán, todos nos dan ejemplo. Volvamos a eso, volvamos a esos ejemplos para siempre luchar por mantener la congruencia, por ser consecuentes, por ser humildes, por ser sencillos, para no provocar mala imagen y no provocar decepciones. Estoy seguro, estoy convencido de que la 4T va a seguir avanzando sin ninguna duda. Nosotros como proyecto político, como Partido del Trabajo, decimos con toda claridad que nuestro método es el mejor, que es caminar por donde el pueblo dice, por donde la gente dice. Yo sé que les enoja a algunos, que les toca, que parte de la responsabilidad que vivieron y que a partir de eso no les gusta la crítica, pero ahora les decimos con toda franqueza,
es importante que revise el pueblo de México qué representamos cada propuesta, porque al final representamos intereses y nosotros sostenemos que representamos el interés de la mayoría del pueblo de México, sin ninguna duda. ¡Que viva la Revolución Mexicana! ¡Viva! ¡Que viva Villa! ¡Viva! ¡Que viva Zapata! ¡Viva! ¡Que viva Madero! ¡Viva! ¡Que viva Carranza! ¡Viva! ¡Que viva Andrés Manuel López Obrador! ¡Viva! ¡Que viva Claudia! ¡Viva! ¡Que viva México! ¡Viva! ¡Que viva México! Muchas gracias. Unidad nacional, todo el poder al pueblo.